Leyenda de la hacienda embrujada de Cholul. La hacienda San Pedro Cholul es una hacienda abandonada del municipio de Mérida, en el estado de Yucatán. Se encuentra al oriente de la autopista que conduce de Mérida a Motul. Dicha hacienda tuvo su máximo esplendor durante el auge henequenero, a finales del siglo XIX y principios del XX. Se cuentan dos historias que datan de estos tiempos, tratando de explicar el origen de su embrujo. La primera de ellas dice que existía en el sitio una pareja de trabajadores que estaban a punto de contraer matrimonio, pero antes de que esto sucediera, un capataz de la hacienda ultrajó a la muchacha y como venganza, el prometido le quitó la vida al agresor. Pero el pobre campesino, al ser una buena persona, no pudo con el remordimiento de cargar a cuestas la muerte de un semejante, y se suicidó al poco tiempo. Al enterarse de esto, los padres del trabajador, que eran brujos, lanzaron una maldición a la hacienda, y todo el que se encontrara en ella. La segunda versión de los hechos cuenta que en 1910 el patrón de la hacienda era un hombre cruel, que disfrutaba de maltratar y humillar a sus trabajadores. Les lanzaba monedas de su balcón para pagarles el trabajo hecho, sin ofrecerles un sueldo. En cierta ocasión que regresó de un viaje, todos los trabajadores esperaban por él, completamente enfurecidos. Lo bajaron del coche y lo agarraron a machetazos en la puerta de la casa grande. Cuando lo creyeron muerto, les dio una gran sorpresa, pues vieron que de entre sus pantalones salía una enorme cola roja igual a la del diablo. Sea cual sea la versión real de lo que sucedió en aquellos tiempos, al día de hoy, la gente del pueblo se niega a hablar del tema. Se enojan y se altera si alguien pregunta. Pasada las 5 de la tarde, el lugar luce como si ya estuviera muy entrada la noche. El viento silba y sopla cargando con los murmullos y quejidos, además de que se tiene la sensación de ser siempre observado o perseguido. Esto atrajo a muchos grupos satánicos que realizaron ahí incontables rituales. Hubo un tiempo que los pobladores del lugar tuvieron que montar guardia en el cementerio para evitar que estos practicantes del ocultismo robaran los cadáveres con los cuales realizaban sus actividades. Aún así se pueden ver por el lugar restos de animales y huesos humanos, así como ropa de personas de todas las edades, regadas por el suelo. Se dice que en este lugar se abrió una puerta al infierno, porque en una pared se encuentra una estrella de 5 picos y un mensaje escrito en inglés que dice «Bienvenido, Satán». Algunos curiosos que han decidido entrar a comprobar todo lo que ahí sucede han presenciado una sombra que ronda alrededor de ellos, la cual advierten antes de verla porque se siente su fuerte y maléfica presencia, que los llama por sus nombres. Incluso hay quienes después de marcharse de la hacienda han llevado este ser de ultratumba hasta sus casas, donde les causa la muerte. El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España, y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710, en Cortegana, Huelva, España. Fue el 5º hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizar estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto
iban en decadencia y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada La Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas, fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde, y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual fue benefactor. Yo no las viví. Tengo una de un tío que vivía en Guanajuato, en los 60s. Vivía en un rancho que se llamaba Campo Guanajuato. Y él pues siempre trabajó en el campo y arreaba sus vacas y un día de noche pues se agarró la juerga y se echó unos tragos y se le hizo tarde para meter las vacas al corral. Entonces llegó ya como a las 12 de la noche y ya quiso meter las vacas, pero el caballo estaba muy inquieto, así como muy nervioso y le relinchaba y pues pues lo notaba raro y él decía, pues ¿qué trae este animal? Y no, pues no, pues no, el caballo no estaba contento y no pudo meter bien las vacas al corral. Entonces, este pueblito ahorita ya es un pueblo más sofisticado, ya hay carreteras, ya está más civilizado. En aquel tiempo pues era pura terracería y en ese tiempo las personas mayores se ponían a echarse su traguito fuera de su casa o fumarse un cigarro. Y pasó él en el caballo, y el caballo pues iba relinchando, iba de malas, o pues iba mal el caballo. Y entonces había 2 viejitos afuera de sus casas, los saludaron y dijeron, buenas noches, don Pepe. Mi tío se llama José. Buenas noches, don Pepe, a los 2. Y mi tío se quedó así, pues diciendo, ¿cómo los? Bueno,
lo dejó así, como la borrachera que traía, pues no le puso atención. Estoy llegando a la casa, al del rancho de mis abuelos allá en Guanajuato, en el corral, metió el caballo, pero ya el caballo ya estaba más sereno. Entonces, la cosa está en que ya el caballo lo vio sereno, ya lo dejó así. Entonces al día siguiente, se quedó con la duda, dijo, ¿por qué me dijeron eso? Regresó al día siguiente en la mañana y encontró a los viejitos allí afuera de sus casas. Les digo, oigan, pues, ¿por qué me saludaron anoche y me dijeron que venía a los dos? Dice, es que usted traía montada otra mujer, venía una mujer montada atrás de usted y lo venía agarrando. Y él dice que nunca vio nada y el caballo estaba inquieto, John. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que los caballos son los animales más nerviosos y antes se usaban los caballos para detectar o encontrar las tumbas de los vampiros. Entonces, cuando el caballo no quería cruzar sobre una tumba, era señal de que ahí estaban, que había un vampiro, porque te digo, los caballos, al ser animales muy nerviosos, pues no pasan por ahí. Y con relación a las historias de fantasmas, los caballos también los detectan y evidentemente reaccionan de esta forma. Oye, pero ¿qué aspecto tendría esta mujer fantasma? No, pues que que los viejitos la vieron como toda de blanco y con el cabello largo, pero no se le veía la cara, nomás iba abrazada de él hacia atrás de la cintura y el caballo iba pues obviamente respingando y iba agitado y que el caballo iba muy agitado. Ya cuando llegó a la casa, al rancho, me lo metió al corral y el caballo ya estaba más sereno. Y ahí ya no le quedaron ganas de irse de juerga y llegar temprano a su casa. Y mi tío ya era casado, pero pues andaba de ojo alegre. Y ya no le quedaron ganas de andar haciendo eso. Okay. Y la otra historia de ese mismo rancho, donde eran mis abuelos allá en Guanajuato, de una mujer que le gustaba mucho el baile, le gustaba mucho el baile. Entonces, en aquellos años, pues se lo usaban con antorchas o de estos, eran unas como, ¿cómo se llaman estas linternas? Pero de esas de petróleo. De gas. Ya de gas. Entonces, la señora oía música y decía, no, pues la música está instalado en el rancho fulano. Bueno, iba con su linterna y no oía y no llegaba ahí, no, pues no se oía nada. No, pues aquí no es. Y así la traían de un lado para otro, pero que al final oía unas carcajadas horribles. Sí. Entonces después lo que pasó que fue que se perdió la señora y no la encontraban. Entonces al día siguiente se unieron varios grupos de personas a buscarla y la encontraron, pero ya toda desubicada, como ida la señora, como en otra onda. Pero lo que platican que esa montaña estaba como encantada, pero decían que a lo mejor se le había aparecido el diablo o el diablo la traía así como jugando con ella, de ponerle música aquí, música allá, y la traía desubicada porque se le apagó la antorcha y ya no supo ni para dónde ganar. Okay. ¿Cómo ves? Fíjate que hace pues como unos 2 años un joven me relató una historia similar, pero tenía que ver con la Llorona. Y esto le sucedió a un caballero que obviamente vio a una mujer muy atractiva, la siguió y perdió la razón, es decir, se volvió loco y tuvieron que inclusive meterlo a un seminario, porque cuando lo sacaban del seminario, de nuevo perdía la razón. Entonces, bueno, pues... Esta señora también quedó así como ida, porque la encontraron al otro día y con la ropa desgarrada, como arañada, así como ida, como en otro mundo, porque le gustaba mucho el baile y no hacía caso de atender a su marido ni a sus hijos. Qué condenado. Yo pienso que fue una lección que le dio el diablo. Claro. Esa fue más o menos lo que me imagino. ¿Cómo ves, John? Bueno, pues muy interesante Esas son las dos historias. Buenísimas, y fíjate que pues muy similares a las que ya me han narrado diferentes amigos, y esto nos indica que en diferentes partes de la República Mexicana se presentan hechos muy similares a los que se reportan, ¿no?, cotidianamente.
Sí, yo, eso es lo que me narraron a mí también mis tíos, lo que me platican, porque ellos vivían en ese rancho y me platicaron varias historias y pues me gustaba oírlos porque yo en ese tiempo tenía como unos 8 o 10 años y me encantaba oír esas historias y me acuerdo perfectamente cómo me la narraron y dije, se la voy a compartir a John. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado el programa y sobre todo que nos compartieras esta historia. La historia de la hacienda de San Gabriel. Marisol y Alicia Galván eran hermanas. La primera tenía 15 años y la segunda contaba ya con los 13. Y la verdad es que más que hermanas parecían amigas, pues se llevaban muy bien. Ambas muchachas eran hijas de Pedro Galván y Marisol García. Toda la familia vivía dentro de la antigua hacienda de San Gabriel, que hasta los tiempos de la Revolución Mexicana se dedicaba a la producción de caña de azúcar. El pueblo quiso tomar el nombre de dicha hacienda debido a su gran prestigio. Al paso del tiempo fue creciendo la población de tal forma que el casco de la hacienda quedó prácticamente en el centro del poblado, y de hecho, hasta los oficios religiosos se efectuaban dentro de la capilla de la ex hacienda de San Gabriel. Pedro Galván es agricultor, y durante el día se dedicaba a las labores del campo, en tanto que su esposa se encarga tanto del cuidado de los animales como del trabajo doméstico y de los hijos. El poblado de San Gabriel es extremadamente caliente todo el año, menos los meses de enero y febrero, que por razón del invierno se vuelve más fresco, pero durante los otros meses el calor llega a ser verdaderamente sofocante, y en época de aguas es bastante fuerte, además de tener que soportarse las oleadas de mosquitos que por la misma lluvia se producen. Afortunadamente para Marisol y Alicia, en la parte de atrás del casco de la hacienda, pasa un arroyo de caudal regular y por su curso corre el agua todo el año, aún en época de estiaje. En la parte que colinda con ella, el cauce del río ha hecho una especie de playa natural, lo que les permite disfrutar del sitio sensacionalmente. Normalmente las niñas asisten a la escuela por la mañana y a la salida de clase se van a la casa y después de saludar a su mamá se van al arroyo a refrescarse, pues a esas horas el calor es verdaderamente sofocante y ahí el par de hermanas, además de mitigar el bochorno, pasan un rato muy agradable, por la cuestión misma de la playa natural que se hace en ese sitio. Así pues, las niñas se divierten un rato jugando, y ya más tarde, reanimadas por el agua fresca, se dirigen a su casa. Toman sus alimentos con sus padres y sus hermanos mayores que trabajan, por cierto, con el papá en la siembra de la caña de azúcar. Los hermanos de Marisol y Alicia se llaman Juan y José Galván. Por las tardes las niñas hacen la tarea de la escuela y alguna labor que su señora madre les pide realizar, para que, como es costumbre en los pueblos, acostarse temprano a dormir, para levantarse al día siguiente muy de madrugada y con muchas ganas de trabajar, y así continuar con lo acostumbrado. Un buen día y por azares del destino, ambas hermanas rompieron la rutina de su vida. De la escuela fueron a la casa porque sus padres habían tenido que salir fuera del pueblo debido a que tenían que ver al doctor, pues doña Marisol se había estado quejando de un dolor en el estómago, y su esposo la tuvo que llevar a la ciudad para que la revisaran, y por lo tanto llegarían más tarde, pues del médico había que tomar el autobús de vuelta al pueblo, y este salía hasta las 8 de la noche. Las dos hermanas ya habían terminado de hacer sus labores de la escuela y de la casa. Empezaron a aburrirse, pues ya no tenían más que hacer, y Alicia le dijo a Marisol: «Oye, hermanita, hace un calor insoportable, y los moscos me están comiendo. ¿Qué te parece si nos vamos a refrescar al arroyo? La temperatura está verdaderamente insoportable». La hermana mayor le respondió: «Me parece bien, porque mis papás van a regresar hasta tarde. Vamos a dejarles una nota avisándoles por si acaso llegan antes, de que vamos a estar en el río y que no nos tardamos». Así pues, las dos hermanas sin más se fueron al riachuelo, y ahí se estuvieron jugando un buen rato, cuando de repente el cielo quedó cubierto de nubes grises y se desató una tempestad terrible que las hizo salir del agua
pero no quisieron arriesgarse a irse a la casa porque estaban cayendo muchos rayos y muy fuertes, por lo que tuvieron que esperarse un buen rato hasta que la tormenta eléctrica cesara. Las muchachas se protegieron a la orilla, en una especie de cueva que se formaba con unas rocas. Así pasó el tiempo esperando que la tormenta eléctrica terminara, pero esta estaba bastante intensa, y más valía encontrar refugio en un lugar seguro, y ahí se quedaron tranquilas hasta que los rayos terminaran de caer. Cuando la tormenta terminó, las muchachas se pusieron en marcha hacia la casa. Pero ya se había hecho de noche, y cuando se encaminaban hacia su hogar, empezó a soplar de repente un viento helado, el cual silbaba terriblemente. Ambas hermanas, azoradas por lo que estaba pasando, detuvieron un instante la marcha, cuando a lo lejos se empezó a escuchar un ruido. Era algo parecido al gemido de un animal herido. Las dos niñas trataron de detectar en la oscuridad qué animal era el que aullaba, pero ya era tan de noche que no se veía absolutamente nada. Los aullidos aumentaban de intensidad, acompañado de la fría racha de viento helado. Cuando se acercaba aquello que producía el quejido, cambió de repente de tono, y ahora se escuchaba un fuerte llanto. La voz era de una mujer que decía: ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a ser de mí? Las hermanas no sabían qué hacer. Cada vez que se escuchaba más cerca el ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Instintivamente las dos jóvenes voltearon hacia la dirección de donde venía el quejido, cuando de pronto, asombradas, vieron pasar a una señora muy fea, y dicha visión les produjo mucho miedo. La mujer lloraba y se quejaba mucho diciendo: ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Cuando Marisol y Alicia estuvieron más cerca de la dama, pudieron observar que la aparición no estaba sustentada sobre el piso, es decir, estaba flotando en el aire. No le pudieron ver bien el rostro, ya que estaba cubierto por un velo muy fino, por donde se dejaba ver una cara arrugada, y tras del velo raído se observaba un cabello negro, que se veía viejo y desarreglado. La señora cubría su cuerpo con un vestido blanco, pero este ya se encontraba roído quizá por el tiempo. La aparición pasó junto a las muchachas gritando su letanía: ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Marisol y Alicia, asustadas, y ya no pudiendo soportar más lo que veían y oían, cayeron al suelo desmayadas, y no se acuerdan cuánto tiempo pasaron inconscientes. En lo que estas niñas vivían esta experiencia horrible, sus padres llegaron al pueblo, y al entrar a la casa lo primero que vieron fue la nota que ambas hermanas dejaron en la mesa del comedor, y como ya era tarde, salió el papá disparado acompañado de sus dos hijos a buscarlas, y las encontraron camino al arroyo todavía desmayadas. Las levantaron y se las llevaron cargando a casa. Cuando Marisol y Alicia volvieron en sí, les platicaron a sus afligidos padres lo que les había pasado, y que cuando tuvieron la aparición tan cerca, presas del miedo, perdieron el sentido y ya no supieron más de sí. Don Pedro Galván recordó la historia que le había contado su abuelo, quien había trabajado en la entonces hacienda de San Gabriel. Esta hacienda había pertenecido a don Juan García de León, quien estaba casado con una dama de la aristocracia porfiriana de nombre María Josefa Bustamante de García de León. Dicho matrimonio procreó dos hijos, el primero de ellos varón, quien se encontraba estudiando en Madrid, España, en tanto que la hija ya se había casado y vivía con su familia en la Ciudad de México. Doña María Josefa estaba muy preocupada por las constantes ausencias de su esposo, y se decidió a investigar la causa de esto. Y después de largas pesquisas, descubrió que el motivo por el cual su marido se ausentaba de la hacienda constantemente se debía a que don Juan García de León tenía amoríos con una noble dama viuda y rica de la ciudad, la cual poco tiempo tenía haber perdido a su cónyuge, quien falleció a causa de fiebres, dejando a su noble esposa inmensamente rica, además de joven. La fortuna que había heredado la noble dama era lo bastante regular,
por lo que la viuda no tenía ninguna preocupación en lo económico y podía vivir con bastante lujo, sin tener que preocuparse por el mañana. Esta dama era la causa de las constantes ausencias de don Juan. Al enterarse de las andadas de su esposo por parte de su mozo de confianza, doña María Josefa salió corriendo de la hacienda de San Gabriel y se dirigió al río, inconsciente de sus actos y desesperada por el profundo dolor y la decepción que sentía. En un momento de arrebato, se arrojó al agua y por sus pesadas ropas se hundió y falleció ahogada. Cuando salieron a buscarla, la encontraron ya sin vida, y hubo que esperar a que llegara don Juan García de León para hacer la velación del cuerpo. Los restos mortales de doña María Josefa Bustamante de García de León quedaron sepultados en la cripta familiar de la hacienda de San Gabriel. A los funerales de la noble dama no pudieron asistir sus hijos, ya que el varón se encontraba en España, y a su amada hija ya no le daba tiempo de llegar de la Ciudad de México, por lo que ésta únicamente pudo estar en los novenarios de su madre. Las voces del pueblo dicen que el alma de doña María Josefa vaga por el lugar, esperando el día del juicio final. La pobre mujer vive llorando su pena y esperando el perdón que Dios le otorgue ese día para que pueda descansar eternamente. Marisol y Alicia dejaron de frecuentar el tan amado arroyo por un buen tiempo, pero por fin un día que el calor era sofocante, Marisol le dijo a Alicia: «Oye, hermanita, ¿qué te parece si volvemos a Riachuelo como lo hacíamos antes? No debemos de temer a nada. Yo pienso que lo que vimos esa noche fue pura figuración de nosotras, por el susto que nos habían provocado los rayos. Vamos pues a divertirnos un rato, ¿qué te parece?» Alicia estuvo de acuerdo y pidiéndole el debido permiso a su mamá, fueron al río a pasar el tiempo. Lo primero que hicieron las muchachas es ir al lugar donde les pareció ver la aparición, y la sorpresa que se llevaron es que observaron que en la piedra donde acostumbraban sentarse estaba grabado un pie pequeño, que nunca antes había estado, y a un lado el velo desgarrado de la mujer, con unos cabellos negros enredados. Se dijeron entre sí las hermanas: «Fue cierto lo que vimos la noche de la aparición. El pie de la difunta está grabado en la piedra, y ahí es el sitio donde ella buscó a la muerte arrojándose al agua para ahogarse. Eso también lo prueba el hecho de que dejó su velo en ese sitio. Vámonos mejor a casa, y ya no volvamos a este lugar». Don Pedro Galván escuchó preocupado la historia que sus hijas les había contado, y mejor mandó hacer una cruz en la roca, y además la bendijo por aquello de que fuera cierta la historia que se contaba en el pueblo. Asimismo, se dieron varias misas en la iglesia, y todos empezaron a pedir por el eterno descanso del alma de doña María Josefa, para que Dios le perdone el pecado tan grande de haberse privado de la vida, y la señora pueda descansar desde ahora, y no tener que esperar hasta el día del juicio final. A partir de estos acontecimientos, el alma de doña María Josefa no volvió a aparecerse por el pueblo de San Gabriel, y sus habitantes viven en este lugar con la tranquilidad habitual y ya no con los sobresaltos producidos por esta aparición. La visita al rancho de la abuela. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. Joel y sus hijas Rosita y Emma, de 10 y 12 años de edad respectivamente, viajaban de la Ciudad de México al estado de Veracruz para visitar a su abuela, la señora Esperanza, la cual era dueña de un rancho. Era la primera vez que las niñas visitaban este lugar. El rancho se encontraba en un sitio alejado de la ciudad. La tecnología aún no llegaba a este pueblo, que se ubicaba en San Vicente. Mucha gente andaba a caballo o en burro. La mayoría de las calles eran de tierra y solo las calles que estaban cerca del Palacio Municipal estaban pavimentadas. No todos tenían luz eléctrica y el teléfono era un servicio que aún no llegaba. Para las niñas esto era algo novedoso, pues venían de la gran ciudad, donde lo tienen todo: agua, luz, teléfono, internet, etc. Todo tipo de diversión a su alcance, como videojuegos y otros que se practican dentro de centros comerciales, como escalar paredes falsas o brincar en lonas elásticas. Sería una semana completa la que estarían en el rancho de la abuela,
donde podrían montar a caballo, ordeñar vacas y otras actividades más que se realizan exclusivamente en los ranchos. El padre de las niñas, el señor Joel, quiso que sus hijas conocieran el lugar donde él vivió gran parte de su infancia. Además que pasar unos días con la autora de sus días era algo que deseaba desde hacía tiempo y que solo esperó las vacaciones de julio para hacerlo. Del pueblo al rancho de la abuela no había carreteras. Debían caminar alrededor de 1 hora aproximadamente. El recorrido era bastante ameno porque mientras caminaban sobre la tierra, veían a muchos insectos pintorescos, así como en las ramas de los árboles pájaros de diferentes colores que cantaban alegremente. Llegaron al rancho de la abuela algo cansadas, ya que las niñas no estaban acostumbradas a caminar tanto, y precisamente por eso el padre de ellas quiso realizar este viaje, pues deseaba que sus hijas se alejaran un poco de las tabletas electrónicas. Quería que tuvieran un contacto directo con la madre naturaleza. ¿Falta mucho, papá?, preguntó muy cansada Rosita. No, hija, contestó Joel, ya estamos por llegar. Solo debemos caminar un poquito más. 10 minutos después llegaron al rancho de la abuela, el cual tenía un terreno bastante grande, cercado todo con vallas de madera. Era aún temprano, alrededor de las 2 de la tarde, y los animales del establo aún estaban pastando, borreguitos, vacas y muchas gallinas. Los caballos estaban del otro lado descansando, bebiendo agua. Las niñas al ver esto se sorprendieron, pues nunca habían visto estos animales con sus propios ojos, siempre en fotografías y documentales que les mostraban en la escuela. Emma se adelantó y se le hizo fácil abrir el portón de madera del rancho e ingresar. Dio tan solo unos pasos cuando el perro guardián del rancho, Tobías, se dirigió hacia ella ladrando. La niña se impactó al ver que el can se dirigía hacia ella con la intención de atacarla. Quedó paralizada del miedo. Inmediatamente el padre de Emma corrió hacia ella para protegerla. ¡No te muevas!, le gritó alarmado. El perro se detuvo cuando vio que la niña se quedó ahí parada, pero siguió ladrando porque para él estas personas eran unos intrusos. En ese momento se escuchó la voz de una mujer grande que gritó: ¡Tobías! ¡Tobías! ¡Vuelve a la casa! El perro levantó las orejas al escuchar la orden de su ama y obedeció. «Mamá, qué gusto me da verte», dijo el papá de las niñas al ver a su madre que salía a su encuentro. «Hijo, qué bueno que ya llegaron», dijo la venerable anciana, la dueña de este lugar. «Pero mira qué grandes están mis nietas». Emma seguía espantada, y es que no esperó a que a su encuentro saliera el perro guardián del rancho. Rosita fue la primera en acercarse a su abuela para darle un abrazo. «Ya quita esa cara, hija», le dijo su abuelita a Emma. «Tobías no te hará ningún daño. Es un perro muy noble y juguetón, pero le ladra a los que no conoce. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Ven por el perro y amárralo!». El trabajador de la abuela dejó de alimentar a las gallinas para obedecer la orden. El perro, una vez amarrado, agachó las orejas y se puso triste. Ya no ladró el resto de la tarde. Por su parte, la abuela y sus nietas, en compañía de su padre, comieron un rico caldo de pollo. Después, las niñas salieron a conocer el rancho. Aún faltaban unas horas para oscurecer. «No se vayan a ir tan lejos que ya no tarde en oscurecer», les advirtió la abuela. Las niñas recorrieron el rancho con mucha emoción, pues jamás habían estado en un lugar como este. Emma y Rosita estuvieron jugando a treparse a un árbol, pues donde vivían no había árboles como este. Así pasaron la tarde hasta que comenzó a oscurecer. El papá de ellas salió de la casa de su madre para gritarles que ya se metieran a la casa de su abuela. Cenaron, siguieron platicando y se durmieron temprano. Jacinto, por orden de la abuela, liberó al perro para que cuidara de ellos por la noche. Cuando el perro olfateaba a un intruso, de inmediato comenzaba a ladrar. Durante la madrugada, Emma escuchó que el perro ladró,
pero sintió miedo y no se atrevió a salir de su cama para ver qué pasaba. Al poco tiempo el perro se cayó abruptamente como si ya no estuviera ahí. La niña no le dio mayor importancia y se quedó dormida nuevamente. A la mañana siguiente y muy temprano, las niñas se despertaron al escuchar una escalofriante noticia. Un animal salvaje había entrado al rancho y había atacado al perro. Lo hizo pedazos. Las niñas querían ver cómo había quedado el pobre perro, pero su padre no les permitió que se acercaran para ver sus restos. La escena era demasiado fea. Sangre por todos lados, tripas por aquí y por allá. De inmediato el trabajador de la abuela Jacinto, que se encargaba de las labores del rancho, cavó un hoyo y enterró en éste al pobre animal, que al parecer no había logrado defenderse. Nunca había visto algo así, comentó asombrado el papá de las niñas. ¿Qué clase de animal puede hacer esto? No lo sé, hijo, respondió la abuela. Yo tampoco había visto algo así. Eso fue obra de un nahual, patrona, dijo Jacinto. ¿Del nahual?, preguntó extrañado el papá de las niñas. ¿Qué es eso? Así se le llama a un brujo que puede transformarse en una bestia, contestó la abuela. Yo no creo en esos cuentos, mamá. Más vale que lo haga, señor. Mucha gente, por no creer en los nahuales, hasta han llegado a perder sus vidas. Me cuesta trabajo creer que existan los nahuales. Es tanto como asegurar que existen los hombres lobo. Pero existen, señor, dijo Jacinto. Y estos pueden ser muy peligrosos. No creo que existan. Debe tratarse de algún animal salvaje y lo mejor será que lo cacemos hoy durante la madrugada, antes de que ataque de nuevo. ¿Cazarlo tú, hijo? Sí, mamá. ¿Aún tienes el rifle que era de mi papá? Sí, aún lo tengo. Y aún tengo muchas balas. Esas balas no servirán si no las bendecimos, dijo Jacinto. Elías, el padre de las niñas, sonrió cuando escuchó esto. Se burló en la cara de Jacinto cuando éste hizo su comentario. Por favor, Jacinto, esas cosas no funcionan. Jacinto prefirió guardar silencio. Sabía que el hijo de su patrona, al venir de la ciudad, no creía en este tipo de historias. Habló con su patrona para que le permitiera ir a la iglesia del pueblo por un poco de agua bendita. La abuela aceptó y Jacinto partió hacia el templo. Las horas transcurrieron, la tarde avanzó lentamente. Las niñas, al enterarse que su padre intentaría cazar a la bestia que había atacado al perro, se pusieron nerviosas. No querían que nada malo le pasara a él. Elías habló con sus hijas y les dijo que no se preocuparan, que sabía cómo cazar animales salvajes. Llegó el momento. Elías y Jacinto habían preparado un pequeño plan para cazar a la bestia. Se esconderían detrás de unos costales de maíz y tendrían a una gallina delante de ellos como carnada. No había falla. En cuanto la bestia llegara por la gallina, estos saldrían de sus escondites y le dispararían. Jacinto había conseguido una pistola que le prestó su compadre. El trabajador de la abuela sabía lo que se enfrentaba. No le importaron los comentarios burlones que hizo el hijo de su patrona. Él bañó las balas que usaría con agua bendita. La oscuridad de la noche desapareció un instante cuando un relámpago se hizo presente. Las gotas de lluvia comenzaron a caer tupidamente sobre el lugar. Todo indicaba que caería un tremendo aguacero. Elías comenzaba a perder la calma, mientras Jacinto esperaba pacientemente la llegada del nahual. Comenzó a llover con mayor fuerza, y la gallina que habían dejado de carnada comenzó a hacer unos extraños ruidos, como señalando que algo andaba mal. Minutos más tarde, y tal como lo habían previsto, llegó la bestia. Era un animal bastante grande, de 4 patas. Parecía un perro, pero de grandes dimensiones. Se fue acercando lentamente a la gallina, la cual intentó escapar, pero tenía una pata amarrada a un lazo que estaba enterrado en el suelo de tierra.
En cuanto la bestia tomó a la gallina, Elías salió de su escondite y le disparó. La bala le pegó en el lomo y el monstruo aulló de dolor. De inmediato soltó a la gallina y se paró en sus dos patas, encarando a Elías, el cual quedó impresionado, pasmado, en cuanto vio al animal. No era cualquier bestia salvaje, no era el coyote que había imaginado. Este tenía apariencia de ser un hombre salvaje, de los que vivieron en la prehistoria, pero con hocico de perro y su cuerpo lleno de vello. Elías salió de su letargo y disparó de nuevo. En esta ocasión en el pecho, pero la bestia solo aulló de dolor, pero siguió con vida. Se acercó a su agresor con la intención de atacarlo. Le mostró sus dientes grandes, filosos, y las garras que tenía por manos. Elías, del miedo que sintió, perdió el control de su cuerpo y se cayó de espaldas. Estaba indefenso al nahual, y justo cuando el monstruo estaba por atacarlo, Jacinto, que solo buscaba una oportunidad para disparar, apretó el gatillo en 2 ocasiones, pegándole las balas benditas por la espalda. Esas balas fueron letales para la bestia. El nahual herido cayó en la tierra, y ante la mirada atónita del hijo de la abuela, la bestia, que ya había fallecido, comenzó a transformarse en un hombre cualquiera. Elías guardó silencio. No podía creer lo que estaba viendo. «Le dije que era un nahual. ¡Se lo dije!». Una vez que el nahual había fallecido, la abuela salió de su casa para ver lo que había pasado. ¿Qué clase de animal habían cazado? Casi se desmaya al ver que en el piso de tierra estaba sin vida un cristiano. «¿Pero cómo es posible?», preguntó ella horrorizada. «Le dije, patrona, que era un nahual», insistió Jacinto. Elías y Jacinto cargaron el cadáver, se lo llevaron lejos del rancho y lo enterraron. Todo esto pasó alrededor de las 2 de la madrugada, en medio de la lluvia. Nadie en el pueblo se dio cuenta de esto. Lo que sí notaron es que en este lugar ya no desaparecían las gallinas o amanecían destrozados los perros. La paz y tranquilidad regresó a este pueblo cuando acabaron con el nahual. Negros nubarrones cruzaban el cielo como mensajeros siniestros de una tempestad que ya se podía olfatear en el aire crispado de presagios. Un viento frío y cortante castigaba los árboles y levantaba en el camino de brecha remolinos de polvo que a la luz moribunda del atardecer parecían fantasmas enfrascados en una loca danza sin sentido. Los caballos, nerviosos, piafaban y pateaban el suelo del remolque. Eran caballos finos, de pura sangre, en trayecto hacia una feria ganadera que habría de celebrarse 2 días después, en San Salvador, en el estado de Hidalgo. Jacinto aferró el volante de la camioneta que arrastraba el remolque y miró a su primo, Sebastián, que fumaba callado. «No vamos a llegar a tiempo a la hacienda de Río Seco. Dios solo sabe por qué Miguel la conserva todavía». Sebastián se encogió de hombros. A Miguel siempre le había costado deshacerse de sus cosas. «Se la heredó su abuelo, ¿no?» «Pues sí, pero está en medio de ninguna parte. Creo que ya no produce más que problemas». «Como quieras, pero será el único refugio que tengamos esta noche, si es que queremos llegar los primeros a San Salvador», opinó Sebastián. Atrás de ellos, Miguel Arios los seguía en su vehículo. El dueño de los caballos miró al cielo, preocupado. Los nubarrones comenzaban a aglutinarse a medida que la tarde fallecía, tapando al débil sol agonizante. «Oh, quizá debimos habernos quedado en Pachuca», pensó. «Bueno, pero me conviene llegar más temprano a la feria. En fin, sigamos a ver qué sucede. Ojalá lleguemos a tiempo a la hacienda». La lluvia se desató con furia y de repente, pronto, la brecha no fue más que un revoltijo de lodo. Con trabajos, lograron llegar ante uno de los muchos afluentes que alimentaban al río Pánuco. A la última luz de la tarde, el agua se veía revuelta y muy crecida.
Jacinto apretó el acelerador y el potente vehículo logró pasar el riachuelo, mientras los caballos le hinchaban en el interior del remolque. Pero cuando le tocó el turno a Miguel, la crecida subió arrastrando piedras. El ganadero supo con frustración que no podría pasar, de modo que decidió dar marcha atrás y llegar hasta Ixmiquilpan a pasar la noche. Ya alcanzaría a sus amigos en la hacienda al día siguiente. Era noche cerrada cuando Jacinto y Sebastián llegaron a la hacienda del Río Seco. La lluvia había cedido y un camino de antorchas encendidas marchaba la senda desde el portón abierto hasta el patio principal. Se detuvieron aliviados. La puerta de la casa se abrió para dar paso a una mujer que andaría en los 60 años de edad y que portaba un candelabro de 8 velas. Vestía una falda larga y se tapaba con un rebozo. «Mala noche para andar por aquí, jóvenes», les dijo la anciana. «Allá quedan los establos. Lleven a los animales y luego vengan para que les dé algo de comer». Agradecidos, los primos abrieron las puertas de remolque e hicieron descender a los 2 caballos. Ahora tranquilos, después de darles pienso y agua que encontraron en los relucientes establos, les pusieron unas mantas limpias, los encerraron en sus caballerizas y se dispusieron a aceptar la amable invitación de la mujer. Esta ya tenía la mesa puesta, grandes trozos de pan caliente, recién horneado. Acompañaban a un blanco queso. Había una botella de vino abierta y de la cocina salía el aroma de un asado. «Allá está el baño, si quieren lavarse. Solo tengo un cuarto listo». «Caray, muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Jacinto. «Dolores», dijo ella. «Disculpe, ¿no hay nadie más aquí con usted?», siguió Jacinto, mientras su primo ya iba en dirección al cuarto de baño. «Sí, están los peones, pero tuvieron que irse a reparar una cerca al otro lado de la hacienda», respondió ella. «Han de haber acampado por allá para pasar la noche. Pero no se preocupe, joven, ya estaba yo preparada para recibirlos. ¿Don Miguel no pudo llegar?». «No, el río creció mucho y no pudo pasar». La mujer asintió y enfiló hacia la cocina. Jacinto se reunió con Sebastián, que estaba más callado que de costumbre. «¿Y a ti qué te pasa?», quiso saber Jacinto. «No sé, aquí hay algo raro», respondió Sebastián, secándose la cara con una toalla rasposa. «¿Cómo qué?». «No sé». Como Sebastián no ofreció más explicaciones, Jacinto se lavó y pronto ambos estaban sentados a la mesa, dando cuenta de las viandas y de una riquísima pierna de cerdo que Dolores les había preparado. Cenaron solos. La mujer aparecía de cuando en cuando para llevar y traer cosas a la mesa, y la escuchaban trasteando en la cocina. Al terminar de cenar, Dolores los guió hacia una habitación de techos altos, en donde había 2 camas recién tendidas. Les dio las buenas noches, y solo cabeceó cuando los primos le dieron las gracias por sus atenciones. Ambos durmieron a pierna suelta. Los despertó un claxon que sonaba insistente en el patio principal. Era Miguel. «Buenos días», dijo este cuando los primos salieron de la casa. «Han de estar hambrientos. No han comido nada desde ayer. Suben a los animales al remolque y nos vamos a San Salvador. Con suerte llegaremos en 2 horas y podremos desayunar algo». «No, cenamos bien ayer», dijo Jacinto. «¿En dónde?», preguntó Miguel. «Pues ¿dónde va a ser? Aquí. La señora Dolores ya nos estaba esperando. Amigo, gracias por avisarle». «¿De qué me estás hablando?». El rostro de Miguel se había puesto pálido. Jacinto le contó lo que había ocurrido la noche anterior, la sabrosa cena que Dolores les había preparado, el pienso y el agua que habían encontrado en los establos, listos para los caballos. Miguel escuchaba con la cabeza baja y esa extraña palidez que la había cometido. «A ver, vamos a los establos», dijo. Al llegar encontraron a Sebastián mirando a su alrededor. Los establos relucientes del día anterior se veían ahora llenos de polvos y desordenados. Las mantas limpias con las que habían cubierto a los caballos estaban rotas y raídas. Pero no entiendo», dijo Jacinto. «Ayer eso estaba impecable y ahora parece...». «Abandonado», completó Sebastián. «Te dije que aquí había algo raro». Ambos miraron a Miguel,
quien, decir nada, echó a andar hacia la casa principal. Lo siguieron, sintiéndose cada vez más sorprendidos. En la casona los muebles estaban cubiertos con sábanas polvosas, amarillas por el tiempo. No habían reparado en ello esa mañana, pero la noche anterior no estaban así. Miguel los llamó desde la cocina. Los primos acudieron y se detuvieron en el colmo del asombro al ver que el lugar estaba abandonado y con señales de no haber sido utilizado hacía años, como el resto de la hacienda. «Jacinto, ¿o me quieres ver la cara o es cierto lo que dicen de este lugar?», dijo Miguel por fin. «¿A qué te refieres?». «A que este sitio está abandonado desde hace mucho tiempo, amigo», refirió el ganadero. «Y dicen que Dolores, el ama de llaves que vivió aquí desde niña en la época de mis abuelos, cree que esto sigue como en sus buenos tiempos». «¿Quieres decir que mintió cuando nos dijo que había peones?». «No, para ella los hay, aunque ya no existan. Pero Dolores falleció hace más de 10 años. Es el único hogar que conoció y no puede separarse de él. Así que se aparece y recibe a los que llegan. No es que no haya yo querido vender la hacienda, es que la gente piensa que está embrujada y nadie la quiere comprar. Nunca lo creí, pero ahora sé que lo que cuentan es cierto». Jacinto y Sebastián se miraron, sin saber qué decir. Aún hoy, cuando cuentan esta historia, siempre jurando que es verdad, sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, porque aquella noche fueron atendidos por un fantasma. La historia del ranchero. Esto ocurrió en el norte de México, allá en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Era una noche de luna llena que brillaba alto en un cielo sin nubes e iluminaba la despoblada brecha que cruzaba el monte, por la cual cabalgaba un ranchero. De pronto, una lechuza negra y ominosa comenzó a seguirlo en un vuelo en zigzag, posándose sobre las ramas secas de algunos mezquites, palmas y quiotes del lugar. Lo miraba intensamente con sus enormes ojos, y en cuanto él se acercaba, levantaba de nuevo el vuelo para posarse en otro árbol. Así pasó un rato. El ranchero comenzó a intranquilizarse, y más cuando la lechuza comenzó a llamarlo con un ruido muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del hombre. Sus vuelos empezaron a ser más cercanos y más cercanos, hasta casi rozar el sombrero del viajante, quien con un estremecimiento se preguntó si aquella ave de extraño comportamiento podría ser una bruja, de esas que cuentan que se convierten en lechuza por las noches. En el pueblo del hombre vivía una mujer, de la que se sospechaba que era una bruja. Le decían la comadre, porque era muy argüendera y en todo se metía, y no se llevaba bien con nadie, especialmente con el ranchero, quien tenía con ella un lío de tierras. Imbuido de superstición, el hombre decidió acabar con la lechuza, aunque fuera solamente por previsión. Así que sin hacer muchos movimientos, desenfundó su machete y lo puso junto a su pierna escondiéndolo para que no se viera. Pero el mango lo agarró al revés para poder golpearla con el lado sin filo, pues si aquella lechuza se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo. Y aunque le caía mal, no quería causarle la muerte, nada más darle un susto. El hombre siguió su camino, cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara y estuviera más cerca. Y en uno de esos vuelos en que pasó rozando su sombrero, le lanzó un fuerte golpe que derribó la lechuza, la cual fue a caer entre los matorrales. El ranchero desmontó y corrió hacia donde había caído la lechuza, y aunque ésta intentó defenderse con sus garras y pico, éste le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés, hasta dejarla inconsciente. Después se alejó y en poco tiempo llegó a su pueblo. Decidió irse a su casa a dormir, pues ya era muy noche. A la mañana siguiente se despertó algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada diciéndole: «¡Remigio! Encontraron a la comadre toda golpeada, tirada junto a una brecha. ¡Vamos a verla! ¡Pobre de ella!». El ranchero, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, se vistió y acompañó a su esposa a ver a la comadre que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas reunidas a la puerta de la casa de la bruja. Esta se encontraba en el interior, ataviada con un polvoso vestido negro,
acostada en su cama toda llena de moretones y raspones, al parecer causadas por haber sido golpeada con la hoja de un machete y haber recibido varias patadas. Ella se lamentaba con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto, comenzó a dar grandes quejidos y a llorar con mucho ímpetu. La comadre falleció al poco tiempo y desde entonces una gran lechuza negra acechaba al ranchero en los caminos, aleteaba ante su ventana y lloraba en las noches parada en el árbol que había en el patio del hombre. Una tremenda racha de mala suerte cayó sobre el ranchero, quien pronto perdió su rancho y sus bienes, y tuvo que irse de ahí. Desde que él se fue, la lechuza jamás volvió a aparecerse por aquellos lugares, pero en noches de luna llena, los caminantes resegados en el monte escuchan los quejidos de una mujer cuya voz se parece mucho a la de la comadre.